Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Presentamos el tema ¿Existe sexismo dentro de las ciencias experimentales? Y Sistema clasificatorios de las variables psicofisiológicas, perteneciente a la unidad 4, Fundamentos teóricos y prácticos de la medición psicofisiológica, correspondientes al módulo 0614, Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica. Grupo 9613, tutor, maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Equipo, Evelyn Díaz Rubio, Marisol Reyes Vázquez, Bernardo Rosas Valdés y Viviana Salvador Corona. El sexismo en las ciencias experimentales. La supuesta neutralidad de la ciencia. Álvarez, 1992, dice que la ciencia posee un peculiar estatuto en la sociedad moderna y realiza una reflexión de la siguiente cita de Stephen Rose, 1986. A sus instituciones y a aquellos que la ejercen se les tiene por objetivos libres de prejuicios por encima de la mera política humana. Sin embargo, la historia de la ciencia, así como sus errores y éxitos, sus peculiares obsesiones y su papel ideológico, legitimador del orden social, no pueden entenderse a menos que reconozcamos que los científicos solo pueden aproximarse al mundo por medios que están determinados por su propia visión, como varones de raza blanca, de clase media alta, de forma predominante, en una sociedad racista y patriarcal. Es evidente que con esta reflexión, Álvarez, 1992, señala que a pesar de los estudios sociales de la ciencia y de la investigación feminista que se desarrollan en la sociedad moderna, hoy en día existe una interrelación entre la persona que se dedica a la ciencia en tanto que ser social y la realidad del mundo en estudio. En este contexto, los estudios y publicaciones de Kohn, Thurman y Feyerabend en la década de los 60 y de los 70 pusieron de manifiesto la existencia de factores sociales, políticos y psicológicos presentes en la construcción y producción de la ciencia. De acuerdo a Álvarez, 1992, estudios e investigaciones feministas de los últimos 20 años han desvelado el androcentrismo, es decir, han puesto al descubierto la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Este androcentrismo subyacente en muchos de los supuestos fundamentales del campo de las ciencias humanas y sociales ha permitido que se planteen la tarea de rescatar a las mujeres de la invisibilidad en la historia del pensamiento social y político y más recientemente la de devolverle su papel de sujeto histórico. Continuando con Álvarez, 1992, en la década de los 80, la teoría feminista empezó a ocuparse de las llamadas ciencias duras y sus investigaciones abordan la tarea de aunar los estudios sociales de la ciencia con la teoría feminista, ya que los primeros han desconsiderado el género y los segundos se han ocupado de la ciencia solo tangencialmente. La teoría feminista se puede contextualizar en 4 etapas. Primera, la lucha por la igualdad de las mujeres enmarcó los primeros trabajos feministas, centrados fundamentalmente en la ausencia de las mujeres en la ciencia y en los obstáculos de todo tipo causantes de ella. En esta etapa se criticó a la sociobiología por parte del movimiento radical Ciencia para el Pueblo en Estados Unidos, principalmente a la tesis publicada por Wilson en 1975, donde se resume que el capitalismo, la agresión, el racismo, el patriarcado y la xenofobia son un producto inevitable de la historia, de la evolución y de las diferencias humanas de inteligencia y capacidad, afirmando que las mujeres nunca podrán alcanzar los logros de los hombres en los negocios, la ciencia y el gobierno. Segunda, con posteridad se examinaron los sesgos androcéntricos, la investigación científica, tanto en el diseño como en la interpretación de resultados. Es decir, se preguntaron y se analizaron del por qué todas las investigaciones eran sin mujeres y las muestras tomadas de algunos estudios
eran meramente masculinas. Tercera, el siguiente paso fue cuestionar la neutralidad de los propios criterios que definen lo científico. Existió una creencia profundamente arraigada de que la objetividad, la razón y la mente pertenecen al dominio masculino, mientras que la subjetividad, el sentimiento y la naturaleza son patrimonio femenino. Cuarta y última etapa, la búsqueda de una epistemología feminista. La propia existencia de las dicotomías pone de manifiesto el hecho de que la propia forma de conceptualizar, la forma de elaborar los principios lógicos y epistemológicos que rigen el método científico obedece a una construcción patriarcal, situándose el género como factor desvelador crucial de esta construcción. Sistemas clasificatorios de las variables psicofisiológicas. Carboles y Vuela clasifican las variables psicofisiológicas en tres grupos, que se dividen en señales bioeléctricas directas, señales bioeléctricas transdúcidas y señales biológicas físicas, para las cuales existen diferentes instrumentos de medición que detallaremos a continuación. Dentro de las señales bioeléctricas directas podemos encontrar el electrocardiograma, el cual registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido. Electroencefalograma. Registra el funcionamiento del sistema nervioso central, concretamente de la actividad de la corteza cerebral. Electromiograma. Registra el funcionamiento del sistema nervioso periférico y los músculos que inerva. Electroculograma. Consiste en colocar pequeños electrodos cerca de los músculos de los ojos para medir el movimiento de estos. Electrocastrograma. Es una prueba no invasiva que permite examinar la existencia de disritmias gástricas o un ritmo eléctrico gástrico normal. El potencial dérmico, de igual manera, es una prueba no invasiva que permite determinar la presencia de irritaciones en la piel. Dentro de las señales bioeléctricas translúcidas encontramos la resistencia dérmica, el cual registra la capacidad del material de oponerse al flujo de calor. La conductancia dérmica, la cual registra la capacidad de la piel para conducir la electricidad, mide la relación de la corriente que atraviesa la piel con la diferencia de potencial. Impedancia dérmica registra la capacidad que tiene el organismo para conducir una corriente eléctrica. Señales bioeléctricas transducidas. Admitancia dérmica. Registra el paso de corriente de la actividad eléctrica de la piel. Plestimograma de impedancia. Mide los cambios de volumen en función de las variables de la impedancia eléctrica, utilizando el principio físico de la carga iónica que posee el flujo sanguíneo. La neumografía de impedancia es una prueba no invasiva que compara los volúmenes y frecuencias respiradas con las obtenidas en la neumotacografía. El rioencefalograma es una prueba que estudia la circulación cerebral y presenta las variaciones de impedancia intracraneal en relación con las modificaciones del flujo vascular. Señales biológicas físicas. Se encuentra la temperatura, que es la que registra la actividad eléctrica de la piel. El volumen plestimográfico. Registra los cambios en presión y volumen que miden los parámetros orientados al diagnóstico de enfermedades pulmonares o cardiovasculares. Movimiento. Registra la conducta del organismo. Motilidad gástrica. Registra la acción fisiológica del aparato digestivo encargada de desplazar el contenido de la boca hacia el ano. La presión sanguínea mide la tensión ejercida por la sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales. El flujo sanguíneo mide la cantidad de sangre que atraviesa la sección de un punto dado de la circulación de un periodo determinado. Sistema clasificatorio de las variables y de los sistemas biológicos que las producen. Existen dos clasificaciones:
La primera consiste en las variables del sistema somático, el cual está constituido por la actividad electromiográfica, la actividad electrooculográfica y la actividad respiratoria. Dentro del sistema de variables del sistema nervioso autónomo se encuentra la actividad electrocardiovascular, la actividad dérmica y la actividad bioeléctrica. Conceptos y problemas relacionados con la evaluación psicofisiológica. Las emociones muestran correlatos psicofisiológicos que aún no son comprendidos del todo. Hasta el momento, los problemas con la evaluación psicofisiológica en relación con la emoción han sido reportados con técnicas de neuroimagen, específicamente con la técnica de resonancia magnética funcional. ¿Qué es la emoción? Es una experiencia multidimensional con al menos 3 sistemas de respuesta. Por un lado está el cognitivo subjetivo, por otro el conductual expresivo y por último el fisiológico adaptativo. La emoción. La emoción es una función que prepara al organismo para ejecutar eficazmente la conducta exigida por condiciones ambientales, movilizando energía y dirigiendo la conducta hacia un objetivo determinado. Por otro lado, la emoción es fisiológico-adaptativa, a consecuencia de la percepción de los cambios psicofisiológicos producidos por un evento determinado, en zonas encefálicas específicas. En caso de no existir reacción somática, la consecuencia sería la inexistencia de alguna reacción afectiva. Telemetría y aparatos. Los diferentes tipos de medidas psicofisiológicas son clasificados de acuerdo a 2 criterios. El primero de ellos considera las características propias de la señal. Otra característica que distingue a esta clasificación es que toma en cuenta el tipo de instrumento adecuado para su medición. Determinadas medidas psicofisiológicas, clasificadas de acuerdo a este criterio, deben ser sometidas a un proceso de transducción. Cabe mencionar que esta primera clasificación establece un separatismo entre lo psicológico y lo fisiológico, por lo que en su esencia se encuentra alejada del objeto de estudio de la psicofisiológica, que es entender y determinar aquellos procesos fisiológicos que subyacen en el contenido de diferentes tipos de respuesta o comportamiento. Como podemos ver en el esquema, hay 4 diferentes estudios realizados por la UNAM. En uno de ellos se utilizó electroencefalograma, con el cual se pudo hacer una evaluación de las regiones temporales como las frontales, que son las encargadas del procesamiento de situaciones sociales y morales. En otro más se utilizó el electromiograma y con este se pudo realizar una evaluación de la actividad del sistema nervioso autónomo. Uno más se utilizó el electroencefalograma cuantitativo, donde se realizó una evaluación de las interacciones del tálamo cortical. Por último, el electromiograma se utilizó en un estudio donde se pudo evaluar la conductancia de la piel y la actividad muscular. Los registros psicofisiológicos en la evaluación conductual. Los registros psicofisiológicos son técnicas objetivas que tienen gran importancia en la evaluación conductual, ya que pueden medir respuestas fisiológicas con el fin de entender los procesos psicológicos de la conducta y la relación de las emociones como detonantes de esta. James, 1984, refiere que la emoción aparece como consecuencia de la percepción de los cambios producidos por un determinado evento. El proceso de registro, de acuerdo con Carboles y Vuela, 1997, consiste en detección. Se encuentra la señal o actividad del organismo por medio de sensores. Transformación o transducción. La señal captada se transforma a señales eléctricas. Amplificación. Permite la amplificación de señales de frecuencias. El registro es por medio del transductor de salida
y la señal es registrada de forma gráfica. La conversión. El registro gráfico se convierte en otras formas gráficas para su análisis. Los registros psicofisiológicos, además de emplear la evaluación directa a través de instrumentación, también emplean evaluación indirecta, como son entrevistas, cuestionarios y autorregistros. De acuerdo con Labrador 2014, las principales respuestas psicofisiológicas en la evaluación psicofisiológica que se emplean son: en el sistema somático, el electromiograma, movimientos corporales, electrooculografía, respiración con frecuencia y volumen. En el sistema nervioso autónomo, cardiovascular con electrocardiograma, presión arterial, volumen sanguíneo, flujo sanguíneo, volumen del pulso, velocidad de la onda de pulso, tiempo de tránsito del pulso, consumo de oxígeno de corazón y temperatura periférica. Cutáneo con conductancia de la piel, resistencia de la piel y potencial de la piel. Genitourinario con plastimografía y volumen sanguíneo de la vagina. Gástrico con motilidad estomacal y pH estomacal. El sistema nervioso central con resonancia magnética funcional, tomografía por emisión de positrones, electroencefalograma, potenciales evocados, variación negativa contingente, neuromagnetometría y espectroscopía de infrarrojo. Existen investigaciones que han mostrado patrones fisiológicos de respuesta característicos de diferentes emociones. Montañés 2005 refiere a los siguientes ejemplos. Frecuencia cardíaca. Las emociones negativas como miedo e ira producen incrementos mayores que las positivas como alegría. Cuando se analizan las diferencias de las emociones negativas como miedo, ira y tristeza, presentan un incremento elevado en la frecuencia cardíaca en comparación con las de asco. Referente a conductancia, los incrementos más relevantes se presentan en reacciones de tristeza, miedo, ira y asco, mientras que la alegría produce variaciones mínimas de respuesta. Otros ejemplos donde se emplean los registros psicofisiológicos se encuentran en las siguientes investigaciones. Vélez 2006 empleó un registro psicofisiológico de señales bioeléctricas electroencefalograma con análisis de datos electrofisiológicos utilizando el registro Neuroscan. Se evaluaron regiones temporales frontales, las cuales se encargan del procesamiento de situaciones sociales y morales. Por otra parte, Roset 2012 empleó la evaluación psicofisiológica de los efectos de la música posterior a la ejecución de una tarea estresante, mediante el electromiograma y la evaluación de la actividad del sistema nervioso autónomo con la música ante diversos estresores. Se empleó un cuestionario de antecedentes musicales y una entrevista mini con la finalidad de descartar psicopatologías de daño neurológico, entre otras. Otra investigación fue la de Ortega 2017, con análisis de la actividad electroencefálica en reclusos violentos. Se emplearon señales bioeléctricas directas, electroencefalograma y la evaluación de los grupos de reclusos y no reclusos. Se empleó la entrevista y pruebas neuropsicológicas que descartan patologías. El biofeedback es un procedimiento psicofisiológico donde el individuo aprende a controlar un proceso fisiológico sobre el que no tiene control voluntario. Es una técnica de modificación conductual cuyo objeto es la modificación de una actividad fisiológica como el latido cardíaco, la respiración, la tensión muscular o la actividad cerebral cortical. También tiene impacto en otras áreas del desarrollo psicológico y psicosomático de la situación que se esté tratando, así como el proceso de intervención y la modificación de conducta.
Uno de los elementos claves del biofeedback es el entrenamiento, ya que es el estímulo reforzador que permite se lleve a cabo el aprendizaje. De acuerdo con Carrobles 2016, los elementos básicos de la técnica biofeedback son el registro de distintas respuestas o actividades fisiológicas o biológicas mediante instrumentos de gran precisión, la facilitación feedback de información de forma rápida y precisa, el apoyo al paciente para que aprenda a través de información a modificar la actividad fisiológica registrada. El objetivo principal es la mejora de la actividad fisiológica alterada y por ende de la salud. Algunas aplicaciones en trastornos clínicos en los que se ha utilizado el biofeedback son agorafobia, con conductancia de la piel y temperatura periférica, ansiedad de autismo con electroencefalógrafo alfa, depresión y estrés postraumático con variabilidad cardíaca, fibromialgia con variabilidad cardíaca y electromiografía frontal, adicción a la cocaína y alcoholismo con electroencefalógrafo alfa, beta y ritmo sensoriomotor.